El silencio puede decir mucho más que las palabras. Vivimos en una época donde los videojuegos cuentan historias con actuaciones impresionantes, diálogos cuidadosamente escritos y personajes capaces de transmitir emociones con una sola mirada. Y sin embargo, algunos de los protagonistas más queridos de este medio siguen recorriendo sus mundos sin decir ni una sola palabra. Lejos de sentirse vacíos, millones de jugadores conectan profundamente con ellos. Pero, ¿qué tiene el silencio que sigue funcionando tan bien incluso hoy? Porque un personaje que apenas habla puede sentirse tan cercano. Hoy vamos a explorar la psicología, la teoría narrativa y la comunicación para descubrir que el silencio de estos personajes no es una ausencia de personalidad, sino que es una herramienta cuidadosamente diseñada para cambiar la forma en la que experimentamos una historia. Prepara tu café, toma asiento y guarda tu partida. Bienvenido a Flora Save Point. Capítulo 1. El poder de los espacios en blanco. Todos hemos hecho alguna vez esto sin darnos cuenta. Un personaje guarda silencio durante una escena y aún así creemos saber exactamente qué está pensando, no porque el juego nos lo haya dicho, sino porque nuestra propia mente se encargó de completar aquello que nunca se mostró. Curiosamente, esta necesidad de completar los espacios no es exclusiva de los videojuegos. En la década de los 70, el teórico de la literatura Wolfgang Iser desarrolló una idea fascinante conocida como la estética de la recepción. Según Iser, ninguna historia nos entrega el 100% de la información, siempre existe lo que él llamaba los espacios en blanco, pequeños vacíos que el autor decide no llenar a propósito, y ahí ocurre algo extraordinario. Esos huecos no son errores ni deducciones, sino invitaciones para que el lector participe dentro de la historia. Sin darnos cuenta, usamos nuestras propias experiencias, emociones e imaginación para completar aquello que la obra decide no decirnos. Si llevamos esta idea al mundo de los videojuegos, descubrimos algo brillante. Un protagonista silencioso es uno de los mayores espacios en blanco que el diseñador puede ofrecer al jugador. Un ejemplo claro de esto es Chell de Portal. A lo largo de la aventura, GLaDOS constantemente se burla de ella, la provoca e intenta manipularla, pero Chell nunca responde. El juego jamás nos explica qué piensa exactamente ella o cómo interpreta la situación. ¿Está asustada? ¿Está confundida? ¿Determinada a escapar? Pues la respuesta queda abierta. Somos nosotros quienes, casi sin darnos cuenta, llenamos este silencio con nuestras propias emociones mientras que avanzamos por las cámaras de prueba. Algo similar ocurre en la saga de The Legend of Zelda. Cuando Link descubre un nuevo lugar, enfrenta un peligro o contempla un paisaje, rara vez verbaliza lo que piensa. El juego nunca nos dice si siente miedo, curiosidad o determinación. Ese espacio queda abierto para que lo completemos con nuestra propia interpretación. En cierto sentido, no solo observamos la aventura, sino que también aportamos una parte de nosotros para construir la experiencia. Visto desde la perspectiva de Iser, el silencio no es una falta de personalidad ni una limitación técnica, es una herramienta narrativa. Al dejar espacio sin contemplar, el juego invita al jugador a participar activamente en la construcción de un personaje, y quizás esta sea una de las razones por las que estos personajes consiguen sentirse tan cercanos, incluso cuando apenas pronuncian una palabra. Capítulo 2. El silencio nos invita a participar. Si el primer punto nos enseñó que el silencio deja espacio para nuestra imaginación, ahora toca ver cómo estos espacios cambian nuestra forma de interactuar con el juego. En los años 70, el célebre teórico de la comunicación Marshall McLuhan propuso una idea revolucionaria para entender cómo nos relacionamos con los medios. Él dividió las formas de comunicación en dos grandes categorías: los medios calientes y los medios fríos. Un medio caliente entrega una gran cantidad de información de manera directa. Una película con escenas muy explícitas o una obra llena de diálogos constantes puede mostrarte exactamente lo que ocurre, qué sienten los personajes o incluso cómo interpretar una situación. Tu participación aquí como espectador es menor, porque gran parte del significado ya está construido para ti. En cambio, un medio frío ofrece menos información explícita. Al recibir menos detalles, tu mente tiene que trabajar para completar lo que falta. No solo observas la experiencia, sino que participas activamente en la creación del significado. Y aquí es donde el protagonista silencioso demuestra su verdadero potencial. Cuando un personaje no habla, el videojuego deja más espacio para que el jugador interprete el mundo a su alrededor. No existe una voz que explique constantemente qué ocurre o cómo debería de sentirse el protagonista. En su lugar, tienes que prestar atención, observar los detalles y sacar tus propias conclusiones. Un buen ejemplo de esto es Portal. A lo largo del juego, Chell jamás responde a las constantes provocaciones y al sarcasmo de GLaDOS. Ese silencio evita que la experiencia se convierta en un simple intercambio entre dos personajes con personalidades completamente opuestas. En cambio, toda tu atención permanece en el entorno y en los rompecabezas que tienes adelante. La falta de diálogos te invita a participar, pero no solamente presionando botones, sino interpretando el espacio y descubriendo por ti mismo cómo avanzar
avanzar. Algo similar ocurre con The Legend of Zelda. Cuando recurres Hyrule no tienes un protagonista narrando cada descubrimiento o comentando constantemente lo que siente. Eres tú quien observa el terreno, deduce por dónde debe de continuar y experimenta el asombro de encontrar un secreto oculto. Bajo la perspectiva de McFarlane, el silencio de los videojuegos no es una ausencia de comunicación. El juego guarda silencio para que sea el jugador quien responda a través de sus acciones. Capítulo 3. Cuando el jugador ocupa el lugar del protagonista. Hasta ahora hemos visto que el silencio deja espacios para nuestra imaginación y nos invita a participar activamente. Pero todo esto tiene un propósito mucho más profundo: crear una conexión diferente entre el jugador y el personaje que lo controla. Para entender cómo ocurre esta conexión, podemos apoyarnos en dos grandes investigadoras de la narrativa interactiva, Janet Murray y Mary Ryan. Janet habla de un concepto fundamental llamado agencia, que describe esa sensación de poder realizar acciones significativas dentro de un mundo virtual y sentir que nuestras acciones tienen un impacto. Por otro lado, Mary estudia la inmersión, la capacidad que tiene una historia de transportarnos mentalmente a una realidad alternativa, hasta el punto de sentirnos parte de ella. Y aunque ambos conceptos son complejos, comparten una idea sencilla: cuanto más natural se siente nuestra relación con el mundo del juego, más fácil resulta involucrarnos emocionalmente con él. Y aquí es donde el protagonista silencioso vuelve a tener un papel interesante. Al expresar menos pensamientos, emociones u opiniones, deja más espacio para que el jugador interprete la situación desde su propia perspectiva. En lugar de escuchar constantemente lo que el personaje piensa, somos nosotros quienes completamos esos silencios. El protagonista no desaparece, pero deja de imponerse sobre nuestras propias experiencias e ideas. Sin embargo, esta conexión no siempre ocurre de la misma manera. Mientras preparaba este guión, recordé algo que me ocurrió jugando Danganronpa. Durante gran parte de la historia, Makoto comparte constantemente lo que piensa y cómo se siente. Tiene miedo, duda e intenta comprender lo que está ocurriendo, y todas estas reacciones tienen sentido dentro de la situación que vive. Pero mientras él intentaba sobrevivir, mi mente seguía otro camino totalmente diferente. Yo no dejaba de preguntarme, ¿cómo era posible que 17 estudiantes considerados la élite de un país desaparecieran sin que el mundo entero pudiera reaccionar? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Por qué parecía que nadie los buscaba? Y entonces me di cuenta que no estaba viviendo exactamente la historia desde la perspectiva de Makoto. Estaba observando la historia de Makoto. Y esto no significa que un personaje definido sea peor. De hecho, muchos videojuegos buscan precisamente esto: presentar un personaje con una personalidad propia, sus miedos propios y su propia forma de entender el mundo. La diferencia es que un protagonista silencioso reduce la posibilidad de que sus pensamientos entren en conflicto con los nuestros. Al hablar menos, permite que nuestra interpretación tenga más espacio dentro de la experiencia. Por eso, el silencio no convierte automáticamente a un protagonista en un mejor personaje, ni garantiza que todos los jugadores se identifiquen con él. Lo que hace es ofrecer un tipo particular de conexión, una donde la frontera entre el jugador y el protagonista puede volverse mucho más difusa, y quizás sea esa la verdadera magia del silencio. Conclusión. A lo largo de este video vimos que el silencio de un protagonista está muy lejos de ser una simple herencia de las limitaciones técnicas del pasado. Detrás de esta decisión existe toda una forma de entender cómo se construyen las historias y cómo los jugadores nos relacionamos con ellas. Por supuesto, esto no significa que un protagonista silencioso sea mejor que uno con una personalidad bien definida. Ambos pueden contar historias memorables, simplemente buscan formas distintas de relacionarse con el jugador. Mientras unos expresan con claridad quiénes son y cómo interpretan el mundo, otros dejan aparte ese espacio abierto para que seamos nosotros quienes lo completemos con nuestras propias emociones, dudas e interpretaciones. Y quizás esa sea la verdadera magia del silencio. No es la ausencia de una voz, sino la posibilidad de que por un momento la voz que nos importe sea la nuestra. Muchas gracias por llegar hasta el final de este análisis. Ahora me gustaría leerte a ti. ¿Prefieres los protagonistas silenciosos o aquellos con personalidades bien definidas? Me encantaría conocer tu experiencia y leerte en los comentarios. Nos vemos en el próximo Save Point. Suscríbete para no perder tu partida.